Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva etapa del ciclo Pulso Constitucional aquí en la Universidad del Desarrollo. Hoy vamos a conversar de un tema que es fundamental, atendido que la Convención Constitucional ya ha iniciado su trabajo de fondo. Me refiero a la noción de plurinacionalidad en la nueva Constitución. Para esos efectos nos acompañan dos personas con las cuales esperamos tener un diálogo, en primer lugar, ilustrativo y en segundo lugar, aportativo al trabajo que está desarrollando justamente la Convención. Convencidos de la importancia del aporte que desde las universidades podemos hacer a este importante desafío que enfrenta nuestro país. Aprovecho a agregar que esta transmisión se está desarrollando a través de los canales UDD TV y por supuesto a través de EMOL TV. Paso entonces a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, Salvador Millaleo Hernández, abogado, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del Centro de Derechos Humanos de esa misma casa de estudio. Autor del libro Por una vía chilena a la plurinacionalidad, de Editorial Catalonia, editado este año 2021. Muy bienvenido, Salvador. Buenos días, Marisol. Como decimos nosotros, Mari Mari. Buenos días. Y por otro lado también quiero darle una cordial bienvenida a Iván Cheuquelaf Rodríguez, abogado de la Universidad Católica de Chile. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el sector público, en los ministerios de Minería, Secretaría General de la Presidencia y en la CONADI. Fue candidato a convencional constituyente, por lo tanto podría estar hoy día abocado a la labor de redacción de la nueva Carta, pero en verdad en la actualidad está desempeñándose como director de gremios sectoriales y desarrollo regional de la SOFOFA. Muy bienvenido también, Iván. Muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo con usted un tema tan interesante como lo de la plurinacionalidad. Bueno, ¿y qué les parece que partamos esta conversación? En primer lugar, tengo que destacar para el público que hoy día nos está siguiendo que ambos invitados de nuestro programa de hoy son de ascendencia mapuche, lo cual tiene mucha importancia para los efectos de lo que vamos a conversar y, por cierto, representa un orgullo y una razón particular, además de agradecimiento, al tenerlos hoy día con nosotros. Y me gustaría que partiéramos desde el comienzo para el público que nos está escuchando. Si uno observa los 4 reglamentos principales aprobados ya por la Convención Constitucional, que son el Reglamento General, el Reglamento sobre Mecanismos de Participación Popular, el Reglamento sobre Consulta Indígena y Participación y el Reglamento de Ética, los 4 reglamentos incluyen entre sus principios orientadores la plurinacionalidad y la interculturalidad. Quisiera partir entonces por preguntarte, Salvador, ¿qué implica este concepto? ¿Qué relación podemos establecer entre plurinacionalidad y multiculturalidad? A ver, primero hay que entender que se trata, como mismo enunciabas, de la presencia de sujetos que en el derecho constitucional, en particular en nuestro derecho constitucional, antes no se habían presentado, cuya voz no había sido escuchada, y donde, por lo tanto, la idea de la pluralidad que sostenía nuestro sistema constitucional estaba incompleta en la medida que no reconocía, no los presentaba, no hacía visible la existencia, en realidad la preexistencia, las naciones indígenas existen antes del Estado, de estos sujetos. Entonces estos sujetos arriban, digamos, al proceso constituyente como la primera vez en que en la discusión constitucional se escucha su voz y se toman en cuenta sus visiones. Y desde esa perspectiva el proceso constituyente cobra una dimensión que nunca había tenido un proceso constituyente en Chile, es decir, la capacidad precisamente de tener una conversación con estos sujetos para elaborar la Constitución, es decir, involucrar a sectores que nunca habían estado involucrados. En este sentido, la plurinacionalidad es eso, es una pluralidad profunda que hace que la conversación constitucional, la deliberación, que es la deliberación fundante de nuestra comunidad política, tenga la presencia de sujetos colectivos
en este caso los pueblos indígenas, que nunca habían tenido una presencia en nuestro país. En segundo lugar, eso, por cierto, tiene una consecuencia para la organización del Estado, porque la deliberación constitucional es para organizar el Estado. Y esto quiere decir que la organización del Estado adquiere con la plurinacionalidad un principio fundante nuevo. Esto es que no solo puede hablarse de una libertad e igualdad entre individuos, sino que también esto tiene una dimensión que se llama la igualdad compleja entre sujetos colectivos que comparten una misma comunidad política. Es decir, ya no hablamos solo de una comunidad política entre individuos, sino una comunidad política que reúne a otras comunidades al interior y que se preocupa de las relaciones de poder, de igualdad entre esas comunidades. Y eso se traduce en una determinada organización del Estado, en una visión de la Carta de Derechos, en una visión de cómo interactúan los grandes poderes clásicos, incorporando esta idea de que hay otros sujetos colectivos que tienen que tener, por ejemplo, una representación asegurada, que tienen que tener un reflejo en la actividad de los poderes del Estado más importantes. Y esto apunta, digamos, al corazón mismo del concepto de plurinacionalidad. Plurinacionalidad significa establecer una comunidad constitucional donde la no dominación sea el principio prevalente, es decir, que la libertad y la igualdad se entiendan desde que no existe un grupo colectivo, cultural, que domine a otros y un grupo dominado por otros, sino que la cultura, digamos, sea algo que nos enriquezca, que nosotros desde nuestras diferencias culturales nos podamos aceptar y podamos en la conversación constitucional encontrar un espacio común, intercultural. Entonces, la plurinacionalidad nos invita a constituir esta gran comunidad de comunidades donde reorganicemos el Estado y donde el Estado le quitemos este ámbito de dominación cultural que lo ha impregnado, por lo menos desde la perspectiva de los pueblos originarios, en su historia hasta ahora. Y este proceso es lo que se está llamando en Latinoamérica la descolonización interna de los Estados. O sea, plurinacionalizar significa descolonizar para constituir, para reconstituir a la comunidad política como una comunidad de hombres y mujeres libres y de comunidades libres entre sí que construyan a partir de esa libertad un espacio común. Iván, en relación con lo que plantea Salvador, ¿cómo juega a tu juicio el concepto de nación acá? Porque la plurinacionalidad pareciera que funciona dentro de una nación o hay que entenderla como varias naciones distintas que expresan estas culturas diferentes, invisibilizadas, como le hemos escuchado a Salvador. Sí, efectivamente, el concepto de plurinacionalidad aparece en los reglamentos de la Convención Constitucional, recogiendo también una discusión reciente. Ya este es un concepto que se viene acuñando hace poco tiempo. Ya hay que retrotraerse a la relación de los estados con los pueblos indígenas desde los convenios que regulaban estas relaciones de la OIT a principios del siglo XX, en donde la Convención 157 era el convenio 157 era el predecesor del convenio 169, en donde no hablaba de naciones distintas a las naciones donde se encontraban viviendo los pueblos indígenas, se hablaba de poblaciones indígenas, ¿ya? Luego, durante una larga evolución y discusión en el plano internacional, se evoluciona al convenio 169 y empezamos a hablar de pueblos indígenas. Pero con una salvedad, en el artículo primero se señala que el concepto de pueblos no se entenderá en la forma como se comprende en el derecho internacional. Nuevamente señalando que era un concepto distinto, ¿ya? Luego viene la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tampoco habla de naciones como prerequisito para poder ejercer los derechos colectivos que están contemplados en instrumentos internacionales, como el Convenio 169. Y después vienen los reconocimientos constitucionales a nivel latinoamericano, boliviano, ecuatoriano, donde sí aparece el concepto de plurinacionalidad ya a finales de la década del 2000. Aquí voy con eso, es que esta es una discusión de larga data. Chile también ha tenido su discusión interna nacional. Hay que recordar que nuestro país se demoró 30 años, o se ha demorado porque todavía no hemos reconocido constitucionalmente a los pueblos indígenas en la Constitución, pero la primera reforma constitucional sobre esta materia fue presentada por el expresidente Patricio Aylwin.
ya en el año 1990. Es decir, han pasado 30 años y ha sido un motivo para discutir y ha ido de la mano también con la discusión de la aprobación del convenio 169, que también se demoró 17 Perdón, años. ahí te interrumpo porque la primera reforma en tiempo de don Patricio Aylwin, o corríjame si me equivoco, no planteaba la plurinacionalidad, sino que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. ¿Qué diferencia habría entre aquellos primeros intentos y el modelo, pregunta para ambos, que podría discutirse ahora en el trabajo constituyente? Sí, efectivamente. Y eso me iba a referir con la larga discusión constitucional del reconocimiento de los pueblos indígenas, con ese primer proyecto que ha ido evolucionando también. En un principio era un reconocimiento también de pueblos indígenas muy en sintonía con el lenguaje que utilizaba el convenio 169, que recordemos que fue adoptado en el año 1989. Es decir, era coetáneo, contemporáneo a la discusión de esa reforma constitucional. Y después va evolucionando y empezamos a acuñar el concepto de multiculturalidad, ¿ya? Y ahí aparecen, entre otros previos que hubo dos grandes proyectos de reforma constitucional en el año 2007, presentados por la oposición en ese entonces y por la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato, en donde ambos se fusionan y acuñan este concepto de multiculturalidad. Descansa ahí el reconocimiento sobre el multiculturalismo. Y eso se mantiene. Sucedieron después de esos proyectos de reforma constitucional otros proyectos de reforma constitucional presentados por mociones parlamentarias, y a mitad de la década del 2010 empiezan a aparecer los primeros proyectos de reforma constitucional reconociendo la plurinacionalidad. Ya en 2015, 2018, por ahí empiezan las reformas constitucionales que acuñan este concepto. Y eso voy con que es un concepto relativamente nuevo. Anteriormente se hablaba de pueblos, de poblaciones, pueblos. Empezamos a acuñar el concepto de multiculturalidad, que es el concepto que concita mayor apoyo en el foro, pero esto ha ido evolucionando, insisto. Ahora pareciera ser que el concepto que mayor consenso pareciera tener, al punto de que los reglamentos establecieron principios que eran materias de fondo, normas constitucionales de fondo, establecieron un principio de pluriconstitucionalidad, sin un debate de fondo, sin agotar la discusión. Toda vez que es muy importante también estas materias, y allá voy hacia la pregunta que me hacía al principio, de ver cuáles son las relaciones, las implicancias del reconocimiento de una plurinacionalidad en relación con el ejercicio de la soberanía nacional. ¿Ya? Esas son materias que, sin cerrarse a adoptar una figura plurinacional, deberíamos agotar todas esas implicancias para ver qué significa el reconocer un Estado plurinacional en relación con su unidad y con el ejercicio de la soberanía nacional, que es el poder político supremo, y entender si es que esta plurinacionalidad implica dividir la soberanía en función de los distintos pueblos o no. Y si no es así, bueno, dejarlo expresamente bien abordado y discutido para que podamos construir una nueva identidad nacional. Yo creo que ahí quizás coincidimos con Salvador, que efectivamente la identidad nacional, se habla mucho de la chilenidad, pero no se aborda o nunca se ha reconocido la chilenidad completa. La chilenidad no es la chilenidad que se ha asumido comúnmente, ¿ya? Omitiendo a un componente esencial, que son los pueblos indígenas. Bueno, y ahí están las diversas visiones. Hay algunos que pensamos, y ahí me incluyo, de que podríamos perfectamente crear un concepto de nación unitario, unívoco, pero que reconozca estas distintas identidades. Con interculturalidad. Con multiculturalidad e interculturalidad, efectivamente. Perfecto. Salvador, en relación con este mismo punto, vuelvo a la pregunta, ¿qué diferencia habría entre estos primeros intentos de reforma constitucional, de reconocer a los pueblos indígenas dentro del artículo 5? Se pensaba originalmente, ¿verdad?, que recoge actualmente el concepto de nación y señala que la soberanía reside esencialmente en la nación, y el avance hacia un modelo de Estado plurinacional que pareciera ser lo que se está mirando en la perspectiva de la Convención Constitucional. A ver, precisando, en Chile han existido, bueno, desde el primer proyecto, que efectivamente es de Patricio Aylwin, y era uno de los grandes compromisos que suscribió con el movimiento indígena cuando era candidato a la presidencia en 1989, justo cuando se estaba suscribiendo, por otra parte, a nivel internacional, el convenio 169, suscribe el Acuerdo Nuevo Imperial, y uno de los elementos que se compromete es el reconocimiento constitucional. Y el
tira el primer proyecto bajo una conceptualidad que van a replicar. En Chile ha habido 13 proyectos de reforma constitucional que buscan el reconocimiento. De esos 13 proyectos, solo los dos últimos, que fueron en el año 2018, para ser más preciso, son los que abordan un concepto distinto a la multiculturalidad, que es el de plurinacionalidad. Y fueron los dos que han presentado parlamentarios mapuche, el proyecto Huenchumilla y el proyecto Nullao. Y estos son los que rompen la tendencia que se dio entre 1990 y el 2017, digamos, el 2018 se presentan estos proyectos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado esta idea? La multiculturalidad es un concepto antiguo, bueno, la plurinacionalidad también, pero han tenido unas trayectorias paralelas bien interesantes. El multiculturalismo es algo que nosotros le debemos agradecer a Canadá. La idea de lo multiculti, que significa que pueden convivir dentro de un mismo país diversas culturas, y estas culturas se tienen que expresar, tienen el derecho a expresarse públicamente, y tiene el Estado que proteger la expresión pública de la cultura para que así el Estado, digamos, la existencia del Estado, su funcionamiento, no obligue a los sujetos a renunciar a su identidad. Esto se traduce en reconocer, por cierto, la existencia de estos colectivos culturalmente diferenciados. En Canadá primero pensaban entre los francoparlantes y los angloparlantes, pero ahí justo terciaron lo que se van a llamar después las primeras naciones. En ese tiempo, los 70, se llamaban los aborígenes. Cuando Trudeau lanza, el primer ministro actual, lanza la política de multiculturalismo, y entonces empiezan estos colectivos y más los migrantes en Canadá a reclamar derechos culturales. Pero esa es quizá una de las definiciones que mejor permite distinguir multiculturalismo de plurinacionalidad, o la multiculturalidad en el sentido que la multiculturalidad procura una reformulación de la convivencia, pero a partir de, en el caso que nos interesa desde el derecho, el reconocimiento de derechos culturales. Entonces la proyección política de eso es menor, en el sentido que no obliga a una transformación del Estado profunda. Y en cambio, la plurinacionalidad sí obliga a una transformación profunda, porque el corazón de la plurinacionalidad es reconocer, además de los derechos culturales, derechos políticos colectivos que obligan a una reformulación del Estado. Ahora te interrumpo en ese punto, una precisión para quienes nos están escuchando. No cabe duda que si el último proyecto, o el primero que empezó a reconocer, como tú recordaste, Salvador, la plurinacionalidad entre los proyectos de reforma constitucional fue el 2018, probablemente ya teníamos el ejemplo de las constituciones ecuatoriana del 2008, boliviana del 2009, pero hay ejemplos muy interesantes como el canadiense, como el neozelandés, de reconocimiento de esta multiculturalidad que convive dentro de un territorio determinado y que a lo mejor no parte de una definición constitucional. Que eso es muy interesante, porque la evolución que nosotros tenemos en el debate es paralela a la evolución de esos mismos países, especialmente en el caso de Canadá. Canadá es, digamos, padre o madre, como queramos ver, el concepto de multiculturalidad, pero ellos mismos han tenido una evolución desde esa primera noción culturalista a una visión más política. Ahora, precisamente en enero de este año, ellos han incorporado la Declaración de Derechos de la Nación Unida de los Pueblos Indígenas como ley interna. En enero de este año, el Trudeau, el hijo del padre que generó esta política de multiculturalismo, 40 años después, o 50 años después, introduce la declaración, y la declaración tiene un concepto eje que es muy distinto, que profundiza mucho más lo que dice el Convenio 169. El concepto eje de la declaración es la autodeterminación de los pueblos indígenas. Para allá vamos a ir. Y esa es la diferencia. O sea, Canadá es la madre del multiculturalismo, pero Canadá recorre desde su cambio constitucional en el 82 y lo que ha hecho posteriormente y en la última década, precisamente a un reconocimiento profundo de la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas. Y esa es una de las vías posibles también a la plurinacionalidad. Por cierto, nosotros tenemos los ejemplos más cercanos de Ecuador y Bolivia, que son muy explícitos, declaran a Ecuador un Estado comunitario, plurinacional, intercultural, lo mismo con Bolivia, y con una carta de derechos muy abundante.
Entonces, tenemos estos los ejemplos cercanos, pero no son los únicos ejemplos. En el caso de Canadá vemos una evolución muy clara y uno de los casos que es bastante menos visibilizado, que está olvidado, pero súper interesante, es el de Estados Unidos. Porque Estados Unidos pasa por una primera etapa, precisamente el juez que construye el concepto de supremacía constitucional, el juez Marshall, preside la primera corte y tiene varios casos en la década de los 30 del siglo XIX, donde se reconoce la soberanía interna de las naciones nativoamericanas, que son naciones internas, y eso después se va a olvidar con todo lo que conocemos, la conquista del oeste, en fin, y va a ser recuperado desde Franklin Delano Roosevelt en adelante, restituyendo la autodeterminación interna de los pueblos o naciones. Ellos hablan de naciones sin ningún problema, en Estados Unidos, nativoamericanas. Entonces, en rigor, esa es otra forma de ver una plurinacionalidad que no es tan explícita, no es tan cercana como la que tenemos en Bolivia y en Ecuador, pero es también un ejemplo. Colombia tiene su propia trayectoria, que fue muy temprana, desde el reconocimiento del 91 de la autonomía. Pero la autonomía, lo que separa la multiculturalidad de la plurinacionalidad, no es algo tan tajante, pero si uno pudiera poner un umbral, es si reconocemos derechos políticos, y el derecho político principal es la autonomía. Colombia lo reconoce, y antes lo había reconocido la Constitución de Nicaragua, el 87. Y eso nos diferencia claramente de constituciones multiculturales, como son las de Brasil y Argentina, que tuvieron más bien un reconocimiento de la diversidad cultural, pero no reconocen autonomía. Nuestra política en los primeros 11 proyectos de reconocimiento constitucional que hemos tenido, salvo los dos últimos, ha sido multicultural porque nunca en esos proyectos figuraba la autonomía de los pueblos indígenas dentro de ese reconocimiento, y recién en estos últimos dos aparece la autonomía de la mano de la plurinacionalidad. Fíjate que estamos llegando aquí a una conclusión que creo que es bien interesante, y es que la definición de Estado plurinacional, efectivamente, como Salvador lo ha dicho, tiene que ver con avanzar en aspectos políticos, pero qué duda cabe que las constituciones también pueden ir avanzando de una forma intercultural o multicultural, como aquí se ha dicho, y especialmente, como en el caso canadiense, a través de cartas de derechos que de alguna manera incorporen los conceptos fundamentales que están sobre todo en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y quiero quedarme ahí precisamente porque el artículo 3 de esa declaración precisamente se refiere en forma expresa, tal vez algunas personas no lo saben, al concepto de autodeterminación. En otras palabras, el concepto de autodeterminación de los pueblos indígenas pareciera no ser un concepto que viene de la teoría o de la doctrina, sino que tiene un sustento en el derecho internacional de los derechos humanos. Mucha gente se pregunta, Iván, si la autodeterminación de los pueblos indígenas de alguna manera pone en jaque a nuestros estados. Tú de alguna manera habías anticipado esa idea en la forma como los hemos concebido. Y solamente me quedo en el caso canadiense porque qué duda cabe que la estructura federal del sistema canadiense ha sido proclive, ha sido favorable para el funcionamiento de comunidades que tengan estos grados de autonomía, comunidades indígenas me refiero, en Canadá. Pero ¿cómo lo ves tú la compatibilidad en el caso de un Estado plurinacional que venga con este principio de autodeterminación acompañado, implícito o explícito, y la realidad de un Estado unitario como el que Chile ha tenido hasta el momento? Sí, yo en relación con este tema, Marisol, yo pienso que finalmente la discusión de plurinacionalidad es una discusión que en realidad, y quizás me disculparán si quizás estoy siendo un poco incorrecto, pero no es el gran desafío que hay que sortear y no es la gran discusión, ¿ya? Y es algo que yo voy a hacer también una prevención. Yo no vengo del mundo académico, ¿ya? Yo vengo del mundo más de la implementación justamente de los derechos de los pueblos indígenas. He tenido la suerte de poder trabajar en sucesivos gobiernos, en los últimos 4 gobiernos. me ha tocado trabajar estos temas en la operatividad, ¿ya? Cómo implementar los derechos, ¿ya? Y he llegado a la convicción de que la discusión de la plurinacionalidad no le da ni le quita mayores derechos a los pueblos indígenas.
De hecho, en la declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 3, como mencionaba hace un momento, efectivamente está el concepto de libre determinación. Pero nos olvidamos que el convenio 169 de hace 30 años atrás, también en el artículo 7, establece el concepto de autodeterminación, ¿ya? Es un concepto menos evolucionado que el de libre determinación, pero en la práctica habla de derechos políticos también. De hecho, la participación, y yo también participé quise llegar como representante de los pueblos indígenas en escaños reservados. Bueno, eso es una demostración, es una implementación del artículo 6, letra D del convenio 169, y eso es un derecho político, ¿ya? La autodeterminación. Asegurar presencia en los órganos representativos del elección popular. Exacto. También tiene, y no es el único, ¿ya? Habla de territorio, ¿ya? Del derecho que tienen sobre los recursos naturales que están presentes en dichos territorios, que pertenecen al Estado, se refiere principalmente a los minerales, etc. O sea, hay una serie de derechos que yo catalogaría más que culturales, más que entender la multiculturalidad como algo, un escalón más abajo de lo político. El convenio 169 de una riqueza en cuanto a derechos políticos impresionante. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿qué cambiaría o qué derecho adicional tendrían los pueblos indígenas en Chile si es que se reconociera la plurinacionalidad? La respuesta es que aparece ninguno, aparte de los que ya están en el catálogo del convenio y también en la declaración, que no es un instrumento vinculante para nuestro país, es una declaración, no un tratado internacional, pero sí establece un objetivo, ya un ideal, ya es una visión más evolucionada de los derechos de los pueblos indígenas, y hacia allá deberíamos transitar. Yo concuerdo. Entonces, el gran desafío no es el reconocimiento constitucional en forma de multiculturalidad o plurinacionalidad, sino que es justamente la implementación de los derechos que ya están consagrados, por lo menos en el convenio 169, que es una norma vinculante, establece figuras de autodeterminación, y si lo interpretáramos a la luz de la declaración, también podríamos perfectamente hablar de libre determinación. Y ahí el desafío es cómo implementamos esos derechos. Y finalmente, y yo soy un convencido de que no es una tarea fácil. Chile ya lleva 10 años con el convenio 169 en vigor, y el único derecho que en buenas cuentas ha implementado o ha tratado de implementar es el derecho a consulta. Y no hemos continuado con esa tarea de implementar derechos del convenio 169. ¿Ya? Y finalmente la clave en la discusión constitucional va a estar justamente cómo implementamos esos derechos colectivos de una manera armónica con nuestra tradición jurídica, con nuestra tradición histórica respecto a nuestro sistema político, y el desafío es que estas piezas ensamblen de manera perfecta como un puzzle, y no que sean piezas que colisionen. Entonces, la tarea de los convencionales actualmente es justamente esa, es implementar los derechos colectivos de una manera inteligente y que tenga armonía con el resto de las normas constitucionales y principalmente con nuestra tradición jurídica. Pero necesariamente iban de rango constitucional, porque podríamos decir que a lo mejor no se necesitaría una norma potente de rango constitucional, sino que de pronto bastaría con el perfeccionamiento de la ley de fomento y protección a los pueblos indígenas, la ley más conocida como de la CONADI. Efectivamente, esa es una mirada que es legítima, pero yo estoy convencido de que hay ciertas normas que uno debería asegurar en la Constitución que habiliten y abran las puertas para una implementación, un desarrollo legal. De partida, el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado es algo que durante los últimos 10 años ha demostrado ser dificultoso, complejo, y no se avanza muy rápido, ¿ya? Una de mis ideas en la campaña era justamente establecer en la Constitución un órgano muy parecido al Parlamento Sami que existe en Noruega, que permitiese un diálogo político, ¿ya? O un diálogo político para implementar estos desarrollos legales necesarios para hacer armonizar los derechos colectivos. Con representación política de escaños, por ejemplo, reservados. De hecho, este Parlamento Sami está íntegramente conformado por representantes de pueblos indígenas, en este caso el pueblo indígena Sami. Claro, el tema de la consulta es una tarea, un desafío también muy, muy, muy complejo, y nos permite avanzar de una manera más rápida en la implementación de los derechos colectivos. Hay otros derechos que tienen un corte más económico. Uno podría decir, ¿sabes? Bueno, en realidad la riqueza que se encuentra en los recursos naturales que se encuentran en los territorios en donde viven los pueblos indígenas, el convenio 169 señala que hay ciertos derechos
que son el derecho de conservación, de uso, de administración, de explotación en buenas cuentas de recursos naturales. Bueno, ahí hay ventanas que uno pudiese encontrar para obtener una mirada común de sociedad en donde se pudiese, en cierta medida, yo ahí también, mi calidad de persona que pertenece a un pueblo indígena, al pueblo mapuche, yo soy mapuche, tengo también un juicio histórico respecto de cómo se incorporó a los pueblos indígenas a la identidad nacional chilena. Bueno, yo creo que es preciso realizar estos ejercicios de reparación, pero de una manera nuevamente armónica, porque esto puede ser fuente de más conflictos que de soluciones, y por lo tanto el desafío, yo estoy convencido de que más allá de la plurinacionalidad es a partir de los derechos. Es a partir de los derechos, de libre determinación, autodeterminación. No es necesario, no sé, crear algo absolutamente nuevo. Bueno, ¿por qué no avanzamos a autonomías locales? Tenemos órganos que tienen autonomías locales, que son las municipalidades. Bueno, ¿por qué no pensamos algo intermedio, o una municipalidad, o redefinir los límites o fronteras comunales, como para poder hacer coincidir territorios en donde haya una mayoría de población indígena, de pueblos indígenas con territorios municipales? Están las áreas de desarrollo indígena, que también están contempladas en la ley indígena. Uno también podría quizás echar mano a conceptos o a figuras que ya existen en nuestra legislación, o los territorios especiales, el territorio como la Isla Pascua, Juan Fernández, existen. Claro, no se ha avanzado en los estatutos correspondientes, pero bueno, ahí ya tenemos cosas que quizás nos pueden convocar a buscar una solución de mutuo acuerdo, o que genera amplio consenso. Salvador Millaleo, en la página 31 de tu texto, señalas tú que concretamente las comunidades indígenas no persiguen un derecho de secesión. Entonces, probablemente es interesante profundizar en esta idea siempre de cara al Estado, y si tú gustas también hacer un contrapunto con lo que acaba de decir Iván, porque mucha gente se pregunta si la idea de un Estado plurinacional significa de alguna manera un quiebre, un punto de inflexión en el modelo de Estado unitario que hemos vivido hasta ahora. Y si eso no es así, ¿cómo lo vamos a proyectar en la práctica? ¿Qué se requiere en términos de, más allá de la definición del Estado plurinacional, qué otros principios constitucionales debieran acompañar esa definición para que esto pudiera tener vida, como tú dijiste en tu perspectiva, como una forma de garantizar derechos colectivos, pero en el aspecto político de las comunidades, de los pueblos originarios? No, primero, para situarnos en el contexto, claramente el carácter unitario del Estado no pugna con la plurinacionalidad. Hay estados, de hecho Bolivia y Ecuador son estados unitarios. Entonces la plurinacionalidad no necesariamente se expresa en lo que Ferran Requejo llama el federalismo plurinacional. Hay otras formas de construir la plurinacionalidad dentro de un Estado unitario, y eso depende de precisamente qué tradición, qué espíritu constitucional va a desarrollar ese Estado. En el caso particular de Chile, tenemos precisamente allí el corazón de la problemática de la plurinacionalidad. Lo que mencionaba Iván, la idea de los derechos de los pueblos indígenas en Chile ha tenido no dificultades, ha tenido una denegación. Para ser claro, nuestro país es el país más atrasado en configuración de derechos del continente. Es uno de los pocos países que se aferra con tanta fuerza a la idea del siglo XIX de un unitarismo elitista y centralista que no ha podido romper, y que maniata no solo a los pueblos indígenas, también a las regiones, a las poblaciones que están en las regiones extremas o que están dentro de las mismas valles central, y que no permiten un desarrollo propio, un desarrollo autónomo dentro del Estado. Estas ideas nos han maniatado, y en particular a los pueblos indígenas, la gestión política de los últimos 30 años ha significado con claridad una denegación de sus derechos humanos. Tenemos tantas expresiones en las cuales los derechos de los pueblos indígenas se han violado, desde la construcción de proyectos como Ralco en adelante, en contra o sin el consentimiento de los pueblos originarios, la aplicación de leyes penales de excepción,
Cuando ahora podemos decir, bueno, hay terrorismo ahora, claramente cuando se empezaron a aplicar no había terrorismo y la aplicamos como si hubiera terrorismo y la Corte Interamericana las anuló porque no correspondía, digamos, porque estaban violando los derechos humanos. Hemos hecho tantas cosas mal, tenemos cuántas leyes que desarrollan derechos de los pueblos indígenas. Tenemos la ley indígena, tenemos la ley de borde costero y tenemos un artículo en la ley general de educación, un artículo en la ley de derechos de del paciente y nada más. Y tenemos, en cambio, algunos de los pueblos indígenas más grandes de la región, como el pueblo mapuche. Entonces, nuestra práctica constitucional, nuestra tradición constitucional, en lugar de tener una evolución, por ejemplo, haber introducido un reconocimiento, como proponía Elwin a principios de los 90, multicultural, y ahí ir construyendo a poco, en la línea que nos propone, por ejemplo, Iván, hemos llegado a una situación donde la conflictividad ha generado tal nivel de tensión y tal nivel de violencia, con sangre incorporada, que lo único que podemos hacer ahora es enfrentar las cosas con una transformación profunda del Estado. Y eso es lo que explica que la plurinacionalidad en los últimos 10 años hizo una carrera meteórica en Chile. Hace 10 años las organizaciones indígenas no hablaban de plurinacionalidad. Empezaron a hablar ¿cuándo? Cuando los alcaldes mapuches miraron los procesos que estaban ocurriendo en Bolivia y en Ecuador y dijeron, este proceso es lo que nosotros necesitamos porque el concepto de plurinacionalidad es un vector, es un concepto que condensa precisamente los derechos de los pueblos indígenas en el estado del arte actual, es decir, con la autodeterminación, con la autonomía, con la representación, con derechos políticos mucho más desarrollados. En el fondo, eso es lo que significa la plurinacionalidad, pero una plurinacionalidad que se usa como concepto político para confrontar el tipo de multiculturalidad neoliberal cerrada a la diferencia que hemos practicado hasta el día de hoy. No es la multiculturalidad claramente que se ha practicado en el resto del continente, que con todos sus defectos ha estado abierta y ya generó procesos de cambio hace décadas. En Chile lo hemos resistido, sobre todo las élites, lo han resistido a sangre y fuego prácticamente, y nos han puesto en una situación donde precisamente los grupos políticos indígenas que quieren un camino institucional estaban buscando un concepto que pudiera reflejar este camino. Si uno se fija con seriedad, ninguno de los grupos radicalizados abraza la plurinacionalidad. O sea, cada vez que me preguntan en un debate, pero la plurinacionalidad no es para la secesión del Estado, eso es absurdo, tan absurdo es que los grupos que sí quieren la secesión del Estado dicen explícitamente que ellos no quieren la plurinacionalidad. Entonces le dicen a Elisa Loncón, usted que quiere, si quiere la plurinacionalidad, usted no nos representa, porque nosotros lo que queremos es separarnos del Estado. ¿Qué mejor ejemplo para demostrar que la plurinacionalidad no significa eso? La plurinacionalidad significa un nuevo pacto. Eso es lo que significa, tal como lo dijo muy claramente Francisco Guanchumilla. Invitar a un nuevo pacto del Estado que redistribuya el poder interno en el sentido precisamente de reconocer con claridad, de manera precisa, de manera contundente y garantizada los derechos políticos de los pueblos indígenas, la autodeterminación y la autonomía. Por eso la plurinacionalidad se transformó en un concepto explícito y urgente. A lo mejor, si hubiéramos tenido la evolución desde los 90 que tuvieron otros países como Perú, Ecuador, incluso Ecuador también tuvo varias reformas previas, incluso México, después de los zapatistas, tuvo una reforma del 92, después otra reforma del 2000, empezaron a incorporar evolutivamente esto. Nosotros no nos dimos esa posibilidad de tener una evolución. Las élites se negaron drásticamente al reconocimiento constitucional. Entonces, llegado el 2010, frente a esta carencia de una apertura de las élites, las organizaciones indígenas políticas, los alcaldes mapuches, la identidad lafkenche, todas organizaciones que han criticado el modelo, pero una perspectiva política, un proyecto de transformación política, y que no acuden ni legitiman en ningún caso la violencia política, estas organizaciones buscaron un concepto y lo encontraron. Y lograron hacer permear este concepto, tanto así que ya cuando hizo Bachelet este proceso constituyente con un proceso constituyente indígena, ahí salió por primera vez como una demanda de las comunidades indígenas y se fue instalando tanto que ahora lo tenemos con claridad en un reglamento aprobado por los 2/3, lo que nos dice que probablemente va a ser aprobado en las reglas de fondo. Por eso es que necesitamos la plurinacionalidad. Si hubiera ocurrido una reforma en los 90, a lo mejor podríamos pensar en las variantes que nos están presentando. Esto es cambiar las leyes, introducir unas mejoras, digamos, parciales que podríamos ir gradualmente incorporando, pero no nos dejaron tiempo para hacerlo. Es por eso que ahora necesitamos, como muchas otras cosas,
una cirugía mayor que suponga una transformación del Estado y a partir de esa transformación del Estado establecer regímenes autonómicos, formas de representación que construyan una vía institucional para resolver los conflictos y por lo tanto que le cierren el paso completamente a quienes plantean la secesión y sobre todo que la plantean haciendo una praxis de uso de la violencia política. Las organizaciones indígenas, los escaños reservados que han sido electos, el ISA Loncón, no está en absoluto por eso y representan algo completamente distinto. Qué interesante, porque tú planteas, Salvador, que esto significa una cirugía de fondo. Tenemos la impresión que varios aspectos del proceso constituyente actual, la misma definición del Estado, se piensa, por ejemplo, en un Estado social de derecho con todas las implicancias que eso tiene, también implica una cirugía, pero que al final decanta en algo que creo que los dos coinciden, que es la perspectiva de los derechos. Me gustaría quedarme ahí y en la perspectiva de los derechos de las comunidades indígenas, el rol que juega la costumbre indígena, que por lo menos uno lo ve en conformidad a las normas internacionales, la costumbre no podría pasar a llevar el derecho internacional de los derechos humanos y también tendría como tope las constituciones políticas nacionales. Ahora, el tema no está ausente en Chile, sabemos que se ha hecho justiciable, por ejemplo, a raíz del tema de la ocupación o la instalación de algunas empresas forestales en tierras del sur, la ocupación, como digo, de determinadas zonas de tierra donde se encuentran, por ejemplo, hierbas que son usadas en la cultura mapuche, por ejemplo, como factores medicinales, como factores de sanación. Y por otra parte también han afectado lugares que están destinados al culto sagrado. ¿Cómo se resuelven, a juicio de ustedes, en la práctica ese tipo de problema en caso de que llegáramos a tener un modelo de Estado plurinacional con un enfoque de derechos que parta del reconocimiento de una cultura, que podríamos decir a esta altura es una identidad propia de las comunidades originarias? Iván, ¿cómo lo ves tú? Sí, ese es también un gran desafío, Marisol. El reconocimiento y el respeto de la costumbre de los pueblos indígenas se propone en el Convenio 169 como una fuente del derecho, ¿ya? Precisamente nuestra legislación, también la ley indígena, en su artículo 54, también hace una mención a esta misma materia y les ponen ciertos requisitos, como señalabas tú, de que fueran. El Convenio 169 habla de la compatibilidad con el sistema internacional de derechos humanos y con el ordenamiento jurídico nacional, con los derechos fundamentales en buenas cuentas de las personas, y la ley indígena habla de compatibilidad con la constitución política de la República. Es decir, hay un requisito para poder reconocer la costumbre. Y yo pienso que es una de las tareas que tenemos que desarrollar, tenemos que ir levantando y hacer un análisis, ¿ya? Porque no puede ser que se reconozcan costumbres en el ámbito del derecho que colisionen con el sistema internacional de derechos humanos. Y eso es algo que hay que discutir bastante a fondo, ¿ya? Para no cometer equivocaciones, ¿ya? Ha ocurrido en otras legislaciones en otros países en donde se han reconocido prácticas, costumbres que rayan ahí con la vulneración de derechos fundamentales, con derechos humanos. En Chile no podemos correr ese mismo riesgo, ¿ya? Sobre todo en escenarios de violencia, ¿ya? Yo recuerdo una sentencia de la Corte Suprema relacionada justamente con la figura del malón, ¿ya? Que históricamente se conoce la figura del malón como esta venganza familiar, como esta agresión defensiva que se realiza un grupo familiar respecto de otro. Bueno, en el año 2010, en la década del 2010, hubo una sentencia donde se reconoció el malón como una costumbre, no como eximiente de responsabilidad penal, sino como un atenuante. Bueno, ahí hay que discutir esas cosas y profundizar esa discusión y definir bien si eso es justamente lo que queremos reconocer, o esa es la forma como queremos implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas o no. Es posible, pero requiere de una discusión profunda y de mucho diálogo, ¿ya? Para que haya consenso respecto de qué es lo aceptable y qué no,
o qué es lo compatible y qué es lo que no es compatible con los derechos fundamentales. Ahora, yo les digo a ambos, como ex jueza constitucional que soy, otra cosa es con guitarra, como se dice en Chile, porque el problema se le presenta al juez. De hecho, como tú bien sabes, Salvador, se dictó una sentencia por el Tribunal Constitucional a comienzos de este año en el tema de Isla Pascua, el tema de una violación de una chica originaria de la isla, de la etnia Rapa Nui, por otro joven que también pertenecía a la etnia. Y ahí, en realidad, pese a que no se reconoció propiamente la existencia de una costumbre indígena, sí se tuvo que discurrir entre estos criterios de ajuste en la legislación nacional, concretamente en materia de penalidad, de delitos sexuales, con lo que son las costumbres indígenas que pueden variar en criterio. ¿Cómo desde la mirada de un Estado plurinacional, Salvador, y del reconocimiento de la interculturalidad, damos señales a los jueces concretamente para resolver este tipo de problemas? Que precisamente casos como ese, como el de la ley Pascua y la revisión que tuvo constitucional, nos alumbran de las limitaciones del modelo multicultural. O sea, porque en este caso había una ley, que es la ley de Eduardo Frei. La ley de Eduardo Frei Montalva se dicta para tratar de resolver todo el problema de lo que había significado la dominación colonial en Isla de Pascua, con un pueblo que se sometió a la esclavitud o semiesclavitud bajo la administración chilena, después bajo la administración de la Armada, con muchos abusos, hasta que el Estado de Chile toma finalmente control y se dicta la ley Pascua, y esa ley establece una serie de rebajas de penalidad en materia de propiedad y en materia de delitos sexuales. Pero es una ley del Estado de Chile el que dice que trata de recoger eso, pero desde una mirada que se hace del Estado, aplicada desde autoridades del Estado. Y esta mirada es la que precisamente se refleja en el concepto de costumbre indígena. ¿Qué es la costumbre? Es una práctica aislada. El convenio habla de costumbre, pero ya la declaración ya no habla de costumbre, habla de sistemas normativos, porque realmente el derecho indígena no son prácticas aisladas, sino son sistemas normativos donde el conjunto de prácticas, de reglas, de principios, se entrelazan entre sí y van evolucionando con su propia, como nosotros los abogados sabemos esto de la regla de reconocimiento, es decir, con sus propios criterios básicos que permiten identificar cuándo una regla pertenece al sistema, cuándo deja de pertenecerlo, cuándo cambia. Eso es la mirada actual, no de la costumbre. El multiculturalismo mira la costumbre como algo fragmentado, separado y estático. Y precisamente cuando hace eso, recogen, por ejemplo, en esta ley, una visión que las mismas mujeres de Rapa Nui dijeron. Esta es una visión que seguramente ustedes la escucharán en audiencia. Esta es una visión deformada de nuestra propia visión y una visión estática que no ha evolucionado como nuestro sistema normativo, como un órgano vivo. Los sistemas normativos evolucionan. Y precisamente en el caso de los derechos de las mujeres, los sistemas normativos indígenas han ido evolucionando si es que realmente tenían las premisas que tienen o que dicen tener. Lo mismo problema se planteó en el caso de los acuerdos reparatorios de violencia intrafamiliar en el sur de Chile. Si realmente el derecho indígena los traía a una visión deformada desde el Estado de Chile de una costumbre indígena que no era tal. En este sentido, el enfoque de plurinacionalidad rescata eso, asume lo que dice la declaración. No se trata de reconocer costumbres, se trata de reconocer sistemas normativos. El sistema normativo, por cierto, va a tener en su conjunto un límite, o más que un límite, una condición de existencia, que son los derechos humanos. Es decir, son los derechos humanos los que autorizan reconocer a los sistemas normativos indígenas, y por ello los sistemas normativos indígenas tienen que respetar los derechos humanos. Y eso particularmente sensible, y son los casos que iban destacados, donde ha habido problemas, sobre todo, también ha habido otros, pero sobre todo los derechos de la mujer. Los pueblos indígenas tienen tradiciones, la mayoría, hay muy pocos que pueden decir que son matrísticos, son patriarcales, tanto o peores a lo mejor que las sociedades mestizas en que vivimos, y en este sentido tienen que hacer una evolución. Entonces, claramente tiene que haber un límite. Una visión plurinacional rescata la idea de la integridad de los sistemas normativos con ese límite, y esto se tiene que ser efectivo en cómo se organiza el Poder Judicial en Chile. Esto es que el Poder Judicial tiene que tener una expresión donde ya no sea el Estado el que señale cuáles son o cómo ellos ven que es la costumbre indígena,
sino que son los mismos sistemas normativos indígenas a través de sus propias autoridades con una jurisdicción propia indígena. Eso te iba a preguntar, ¿tribunales indígenas? Tribunales indígenas, pero no paralelos, sino parte de la estructura de Poder Judicial. Por lo tanto, sometido a la superintendencia de la Corte Suprema. O de la Corte Constitucional. Con el caso de Colombia, claramente uno puede ir, y la Corte colombiana tiene, la Corte Constitucional, tú sabes, tiene hermosas sentencias, muy bien en cuanto a la formulación concebida, estableciendo precisamente los límites de la jurisdicción indígena en cuanto a los contenidos. Cuáles son cosas que no se pueden traspasar, como la presunción de inocencia, el debido proceso, los derechos humanos. Tiene que haber controles, superintendencia, capacidad de revisión, respeto por los derechos humanos, pero debido proceso en general. Pero ya no una visión de lo indígena que digan desde los jueces chilenos. Algunos dicen, no, si esto se arregla aunque haya más jueces indígenas, que de hecho los hay, por lo menos en el Poder Judicial, en los cargos inferiores, hay cada vez más jueces indígenas. Están llegando hasta las Cortes de Apelaciones ya. Pero yo creo que no se resuelve así. Tiene que haber, además, un reconocimiento de la jurisdicción indígena, pero siempre con estructuras de control, deslinde de competencias muy claro, y también un sentido de que la jurisdicción indígena es fundamental para que el derecho indígena vuelva a vivir. Esto no es un tema estático, donde las costumbres indígenas se quedaron ahí en el pasado y esas son las que hay, sino que precisamente porque se desconoció la autonomía de los pueblos indígenas, porque se perdieron y se les quitó su autodeterminación. Recuperar la autodeterminación significa recuperar su propia capacidad de evolucionar en su propio derecho. Como decía Hegel, el derecho es el corazón de la autoconciencia de los pueblos. Si uno reconoce la autodeterminación, reconoce que los pueblos pueden darse su propio derecho y hacer que este evolucione y cambie. Y este derecho tiene que recuperarse, tiene que reconstituirse, tiene que ir cambiando, pero todo dentro de un marco de diálogo con los derechos humanos. Y ahí está el tema de la interculturalidad. Por eso Boaventura de Sousa dice, los derechos humanos son en su corazón interculturales, porque tienen que generar un diálogo de interpretaciones donde no cabe cualquier cosa, pero tiene que haber un diálogo entre los diversos grupos que son parte de una sociedad respecto a los derechos humanos y su significado. Ahora, cuando tengo frente a mí a dos representantes del pueblo mapuche, tengo que contarles que también he leído, escuchado personas que dicen, pero el derecho internacional de los derechos humanos es una expresión de la civilización cristiana occidental. Por lo tanto, no necesariamente esa mirada del derecho internacional de los derechos humanos puede representar a las culturas originarias dentro de un concepto incluso de Estado plurinacional. Por lo tanto, por mucho que uno diga, pero a ver, los principios como el principio de pro persona o el principio de progresividad o no regresión en materia de derecho internacional de los derechos humanos resultarían aplicables. ¿Cómo se puede contestar eso en una visión positiva que permita la colaboración, un poco lo que planteaba Salvador, entre sistemas normativos donde efectivamente tengamos un techo, un marco que sea común, Iván? Sí, yo creo que hay un consenso de que la forma de incorporar estos sistemas normativos o de relacionarse con estos sistemas normativos tiene que tener un límite, tiene que tener frontera, y que son los derechos que emanan de la naturaleza humana, ya más allá de la concepción occidental que uno pudiese señalar respecto del sistema internacional de derechos humanos. Bueno, yo creo que una sociedad democrática como la chilena debería tener esos mínimos normativos como para poder construir una sociedad justa, equitativa y tendiente al desarrollo. El incorporar visiones que atenten contra esta visión o contra estos principios, yo creo que no es una buena decisión de política pública, ¿ya? Hay que tomar en cuenta también la particular realidad de nuestro país. Quizá a diferencia de otros países de Latinoamérica, la población de personas pertenecientes al pueblo indígena está mayormente concentrada en las ciudades. El 75% vive en las ciudades. Entonces, ahí nuevamente toda la discusión, me retrotraigo a lo anterior, a la plurinacionalidad. Bueno, es súper importante también hacerse esa pregunta. Si la mayoría de las personas indígenas
en nuestro país se sienten de manera distinta a los chilenos. O sea, si uno le pregunta a las personas si se sienten chilenos o solamente pertenecientes a su pueblo indígena, bueno, quizás nos llevamos una sorpresa. Y a lo mejor, como de hecho se han hecho estudios de opinión pública, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que hay muchas personas que se sienten y se sienten muy orgullosos tanto de su identidad chilena como de su identidad indígena, ¿ya? Hay algunas personas que se sentirán chilenos primero y segundo mapuche, por poner un ejemplo de pueblo indígena, o primero mapuche, pero también chileno, y son la minoría las que quizás se sienten solamente identitariamente de manera distinta al resto de la población nacional. Entonces eso es un dato también que hay que tener en consideración al hacer la bajada, la implementación de estos derechos colectivos, porque nos podemos quedar... Y al definir el marco, ¿verdad? El Claro. marco limitativo que van a tener esos derechos. Y corremos el riesgo, Marisol, de quedarnos mucho en la teoría y no mirar la realidad. Y la realidad es que las personas indígenas viven en la ciudad, se casan con personas que no son indígenas, y muchas veces vamos a encontrar personas que son indígenas que tienen familia indígena y familia no indígena, ¿ya? Y eso no los hace menos indígenas. ¿Ya? No, esto no es una competencia de quién es más indígena que el otro, porque si hacemos esa competencia, bueno, nos vamos a llevar también la sorpresa de que en Chile en realidad quizás no van a existir 2.200.000 aproximadamente de personas que pertenecen a pueblos indígenas, sino mucho menos. Entonces, pero todas las políticas públicas las estamos construyendo teniendo en la retina ese número, ya que representamos el 12% de la población nacional. Por eso es muy importante conocer la realidad. Yo pienso que al momento de definir todas estas políticas públicas, estas normas en la Constitución, previamente es muy necesaria la gradualidad, por mucho que durante las últimas décadas nos hayamos dejado estar y no hayamos avanzado, es necesario mirar la realidad. Es necesario, por ejemplo, tener un censo especial para los pueblos indígenas, para conocer también cuáles son las reales necesidades, cuáles son las reales caracterizaciones de cada una de las personas que forman parte de los pueblos indígenas. Porque quizá nuestro modelo no es Bolivia, a lo mejor nuestro modelo no es Ecuador, porque quizás nos vamos a llevar la sorpresa, que no es tan sorpresa. Yo creo que cada país tiene su idiosincrasia. Más allá de los hechos que uno pueda catalogar como injustos, que yo en lo personal puedo tener esa evaluación de la historia reciente, desde el siglo XIX, basta leer los discursos en el Parlamento cuando se definía o se tomaba la decisión de ocupar militarmente la Araucanía. Está escrito, ya uno puede formarse su propia opinión y yo tendré la mía, pero eso fue lo que fue construyendo lo que actualmente somos, ¿ya? Y eso hay que mirarlo antes de hacer esta bajada de la teórica de los instrumentos internacionales a la realidad chilena. Porque no es cosa de imitar lo que pasa en Canadá, o Nueva Zelanda, o en Perú, o en Bolivia, o en Ecuador, o en Noruega. Nos pueden dar señales, nos pueden dar datos interesantes, fórmulas que pudiésemos adecuar, pero tenemos que mirarnos primero, y esto quizás es una figura retórica que quizás un poco repetida, pero hay que mirarse al espejo. Yo creo que ese mirarse al espejo implica preguntarse qué es lo que somos, cómo nos sentimos, y para eso necesitamos tener esos datos. Ya sé dónde queremos ir juntos, tal vez, ¿verdad? Ahora, Salvador, como investigador, que eres del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, esto que yo planteaba de una concepción del derecho internacional de los derechos humanos asociada al mundo cristiano occidental, ¿piensas que puede ser realmente una contrapisa al reconocimiento y desarrollo de un sistema normativo indígena dentro del contexto de lo que pudiera ser un Estado plurinacional? Sí, bueno, primero como dar una continuidad a lo que decía Iván, precisamente es el argumento de mi libro Por una vía chilena de plurinacionalidad, que no hay modelo, sino nosotros tenemos que construir a partir de las lecciones que hemos aprendido nuestro propio modelo de plurinacionalidad. Y en este sentido, la relación con el derecho internacional es clave, porque nosotros los abogados a veces pensamos de que todo se resuelve a partir de grandes marcos jurídicos del cual deducimos las soluciones. Y la realidad en la práctica nunca funciona así. Incluso cuando los marcos jurídicos sí se respetan, tampoco funciona así. Tenemos que inventar, construir, interpretar. Y en esa interpretación, efectivamente, la idea de los derechos humanos como una definición civilizatoria que incorpora la tradición occidental es bastante confusa,
porque si bien pueden tener en la historia ese origen, la construcción del régimen en el siglo XX parte de una visión completamente distinta. No es, digamos, una historia que se refleje, sino más bien el sufrimiento común de la humanidad. Sobre todo después del término de la Segunda Guerra. Exacto, el Holocausto, pero no es por la historia de ellos, sino como la historia del pueblo judío que sufre el Holocausto se refleja el conjunto de otros genocidios y holocaustos que se vivían paralelamente. Entonces, claro, tenemos una serie de antecedentes que lo vemos en los libros de historia del derecho, de los derechos humanos, que hablan de Occidente, pero hay otras tradiciones, hay otras formas, incluso hay otras experiencias con la misma democracia que no son occidentales. La democracia nosotros la pensamos desde Pericles como algo griego, occidental, en fin, y no, hay una serie de formas que ya los mismos pueblos originarios practicaban, formas que uno puede asimilar o pensar dentro de ese horizonte valórico, de horizontalidad, decisión colectiva, en fin, que son compatibles con la democracia. Entonces, tenemos que ver los derechos humanos como una experiencia que se construye desde la interculturalidad del dolor. Lamentablemente, desde el dolor, desde reconocernos con dolores propios, pero que son parecidos y que nos involucran a tratar de establecer un marco de convivencia que limite las posibilidades de lo que es monstruoso, de lo que es grotesco, de lo que es la violencia en general. Y en ese sentido, los derechos humanos son un diálogo virtuoso que requiere conversar constantemente con las distintas culturas para sacar lo mejor de ellos. Yo creo que la visión luminosa de Rawls, de que los derechos humanos constituyen este consenso superpuesto, es decir, que no es una abstracción que tiene que estar muy por encima de las culturas, pero que tampoco puede partir de una cultura en particular, sino que tiene que estar dialogando permanentemente, ser precisamente el diálogo entre culturas en lo que tiene que construir la visión de derechos humanos. Esto es que nosotros, independientemente de ser mapuches, chilenos, argentinos, peruanos, lo que fuese, podamos reconocer un mínimo común que podamos enriquecer y sostener desde nuestras propias culturas. Y por cierto, esto es un desafío para el pluralismo jurídico, lo que estábamos hablando, de entender de que hay límites que tenemos que respetar. Los derechos de la mujer creo que evolutivamente son un desafío para todas las civilizaciones, también para la cristiana occidental, por cierto, y que los pueblos indígenas tienen mucho que hacer en eso también. Pero hay aspectos donde los pueblos indígenas pueden aportar netamente a los derechos humanos. Quiero poner el siguiente ejemplo, en materia de derecho penal. Nuestro sistema de derecho penal estatal en todas partes y desde la perspectiva de derechos humanos tiene como principal objetivo la resocialización, reincorporar a las personas a la sociedad. Y lo que vemos en todas partes en nuestro país, pero en todos los lugares, es que hace completamente lo contrario. Segrega a las personas de la sociedad a partir del tipo de intervención que significa la cárcel como un espacio segregado, donde se reducen los derechos de las personas y le cortan precisamente la posibilidad de hacer otras cosas. Entonces es como si la cárcel, como diría Foucault, creara a los criminales y no que los criminales llegaran a la cárcel. Entonces esa visión de la distorsión de la práctica occidental del castigo penal es completamente distinta en materia del derecho penal indígena. El rasgo común y virtuoso es que el derecho penal indígena, cuando establece sanciones, lo hace desde una lógica restauradora, para restaurar la posición de una persona como un miembro útil de la comunidad. Entonces, ¿y la víctima, Salvador? Precisamente en un diálogo con la víctima. El derecho penal estatal se olvida de las víctimas. En cambio, el derecho penal indígena, en el proceso y en el cumplimiento de las sanciones, es siempre en un diálogo entre las víctimas y sus familias. Y esto es particularmente virtuoso porque permite efectivamente reenfocar la idea de la restauración como el principal fin del derecho penal, cosa que no es capaz de hacer el derecho penal occidental. Esto es tan así que en Nueva Zelanda, por ejemplo, la idea de los círculos de sanción, que un círculo de sanción es que hay un ofensor y una víctima. Y entonces se forma un círculo donde están los familiares de la víctima, la comunidad de la víctima y la comunidad del ofensor, y tienen que llegar a una solución de consenso entre los dos grupos para sancionar al ofensor. Eso es la cultura maorí. Es la cultura maorí, pero eso se ha trasladado al sistema penal general de Nueva Zelanda, especialmente al sistema penal adolescente, donde más daño hace el sistema penal occidental.
cuando interviene tempranamente y tempranamente, en lugar de resocializar, aparta a una persona de la sociedad, ahí es donde el sistema indígena es muy superior y más coincidente con los derechos humanos que el sistema penal occidental. Es decir, podemos efectivamente generar un diálogo intercultural virtuoso, estableciendo límites, pero también estableciendo el enriquecimiento a partir precisamente de reconocer a los pueblos indígenas, a sus autoridades, su poder político dentro de una comunidad que ya no se piensa como una nación unificada, sino más bien como una comunidad de naciones que conviven dentro del mismo Estado, pero donde cada una puede aprender de las demás. Ahora, yo creo que aquí hemos hablado de pluralismo, hemos hablado de cultura, hemos hablado de integración de sistemas normativos, pero después de lo que ustedes dos han dicho, pareciera necesario poner aquí el concepto de la dignidad humana, porque es el concepto basal del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, podríamos entender que ese concepto de dignidad humana el que debe presidir ese diálogo intercultural, esa bajada de los derechos y de los principios al mundo que queremos construir a partir de la nueva Constitución. Nos va quedando muy poco tiempo, pero me gustaría que brevemente pudieran darnos su mirada sobre el tema del territorio, la importancia del concepto del territorio en la cultura de los pueblos originarios y cómo podemos pensar positivamente en un modelo que, dejando de lado, ¿verdad?, los sistemas de asimilación o de imposición de parte de los estados, como ha ocurrido en muchos, pueda integrar, digamos, los esfuerzos de las comunidades indígenas con el resto de la sociedad en un desarrollo que de alguna manera nos beneficie a todos. Iván, ¿tú crees que es posible, respetando el concepto de territorio, la centralidad que tiene en la cultura indígena, compatibilizarlo con un concepto de desarrollo? No sé si en la SOFOF han conversado algo de esto, por ejemplo. Sí, yo pienso que no solamente es posible, sino que también es necesario. Muchas veces nos centramos en la discusión de derechos políticos, pero nos olvidamos un poco del desarrollo económico de los pueblos indígenas, del bienestar de los pueblos indígenas. Finalmente, yo lo digo desde lo que me ha tocado ver en la práctica. A mí me tocó participar en una consulta indígena en Alto Biobío a propósito del mejoramiento de un camino público, ¿ya? Y uno pudiese pensar que los intereses de las comunidades pudiesen haber sido muy diversos y referirse a cuestiones mucho más elevadas respecto justamente de tomar la decisión de si se construía o mejoraba o no el camino, o respecto a las variantes, que también era era muy importante para las comunidades, pero la principal preocupación de las personas que participaban era si el proyecto, que era un proyecto del MOP, ¿ya?, iba a generar empleo o no. Decían, fuentes de trabajo. Necesitaban trabajar, ¿ya? Finalmente uno no vincula las necesidades cotidianas de las personas con estos grandes debates, ya que finalmente están muy relacionados. ¿Ya? Okay. Lo uno no quita lo otro, están íntimamente relacionados. Okay. O sea, para que haya un desarrollo de derechos políticos, tiene que haber una base económica también, un bienestar también de desarrollo. O sea, finalmente la ley indígena, el convenio 169, la declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas y más contemporáneamente la Agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sostenible, tiene como principal objetivo superar la pobreza, ¿ya?, el desarrollo de las personas, el bienestar, ¿ya? Y efectivamente hay una serie de puntos de encuentro que quizás pudiésemos profundizar en el debate público justamente para poder encontrar fórmulas que permitan que no solamente los pueblos indígenas que están presentes en un territorio, porque no solamente viven pueblos indígenas en los territorios indígenas, hay otros actores chilenos, negocios, empresas, que ya están en los territorios y tienen que convivir de manera armónica, ¿ya? Y efectivamente ahí se puede desarrollar esas sinergias positivas. En SOFOFA, por ejemplo, hay mucho interés que son iniciativas bien acotadas, bien concretas. Obviamente hay mucho por desarrollar en megaproyectos, en proyectos de energías renovables, recursos naturales, etc. Hay muchos puntos, cosas que se pudiesen avanzar, pero comenzando un gremio sectorial que es la CORMA,
la Corporación de la Madera tiene iniciativa en conjunto con CONADI, con comunidades indígenas, con los consejeros nacionales de CONADI, relacionadas también con el impacto que genera la industria y los puntos de encuentro que se pudiesen tener con comunidades. Hay iniciativas concretas en ese sentido, hay programas especiales para contratistas forestales en donde se ha notado que han tenido un buen resultado, ¿ya? Son iniciativas incipientes, pero nuevamente es un buen comienzo. Desde SOFOFA también estamos muy interesados en incentivar, y el presidente de SOFOFA, Richard von Appen, está muy interesado en poder poner a disposición también de las localidades, de los territorios más locales, de las comunidades locales, plataformas de comercio electrónico para que las personas puedan disponer sus productos con un precio justo, ¿ya? En el comercio. ¿Ya? Y seguramente con mayor alcance. Exacto. Con mayor alcance en la oferta también. Exacto. Y finalmente todo lo que anima estas iniciativas es crear mayor valor compartido, desarrollo local, y lo que nos queda de aquí en adelante como sociedad, y no me cabe duda que SOFOFA va a estar muy interesado también en aportar en ese debate y en ese trabajo, es justamente lograr esos objetivos, ¿ya? Una mayor equidad en el crecimiento económico, que las personas también puedan generar riqueza en sus territorios, y no que sea asistencialismo, no que sea subsidio, sino que sea producto de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, porque las personas quieren trabajar, las personas quieren surgir, ¿ya? Uno pregunta en el territorio o en las localidades, las personas tienen necesidades igual que todos nosotros, y son sumamente básicas, y la primera necesidad es trabajar, es generar recursos, ¿ya? Y ahí fórmulas de asociatividad yo creo que todavía están en Chile como bien a nivel de idea, pero hay otros países en donde se han generado fórmulas bastante positivas, ¿ya? Que se pueden explorar. Se pueden explorar, tenemos las herramientas normativas, está el convenio 169, establece puntos de encuentro en etapas tempranas en el diseño de proyectos. Basta mirar países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en donde hay acuerdos previos de las comunidades indígenas con estos grandes proyectos que se realizan en sus territorios. Y bueno, ¿por qué no en Chile? ¿Ya? Puede ser quizás una vía. Pero bueno, esos son ya soluciones que son desafíos más grandes, pero desde SOFOFA por lo menos estamos con el interés de empezar por las cosas más concretas, y en eso estamos. Salvador, un modelo de Estado plurinacional permite, por ejemplo, que una forestal pueda emprender iniciativas de desarrollo conjunto en los territorios de las comunidades indígenas, porque se ve esto como una contraposición a veces insalvable. Que se ve en el sentido, o se puede ver, de cómo se ha desarrollado el modelo forestal en Chile, pero ciertamente un Estado plurinacional significa que los pueblos indígenas de ese territorio tienen algo que decir, en el sentido de establecer reglas, de sobre todo que las decisiones productivas de los territorios no se toman de otros lugares, desde el centro de Santiago, como siempre se hace, de que aquí se decide desde acá, a este territorio va, no sé, ahora va a plantear, no sé, fresas, digamos, horticultura, o va a ser territorio forestal o territorio minero, y los territorios, no solo los indígenas, no tienen nada que decir sobre eso. O sea, una democracia avanzada requiere que los territorios puedan tomar decisiones sobre eso, y decisiones que además puedan evaluar las condiciones en que esos proyectos realmente crean riqueza, o bien están creando solo riqueza y generando un empobrecimiento del entorno, del medio ambiente. Esa es una de las variables que para los pueblos indígenas es crucial. La territorialidad de los pueblos indígenas esencial no solo tiene que ver con su historia, sino tiene que ver con cómo se ve desde los pueblos indígenas la posición del ser humano respecto a la naturaleza. La naturaleza no es un objeto que pueda dominarse y explotarse sin limitaciones, sino que es un conjunto de sujetos con los cuales los pueblos indígenas, como sujetos individuales y colectivos, tienen que estar en relación de complementariedad, de reciprocidad y de armonía. Y por lo tanto surge esta idea, que es propia también del constitucionalismo latinoamericano, en el concepto de plurinacionalidad de derechos naturales. Si hay algo que es específico de la plurinacionalidad tal como se ha practicado en Latinoamérica, es la idea de que la naturaleza tiene derechos.
o bien ciertos elementos de la biodiversidad, y que eso tiene que consagrarse, y es una tremenda transformación en la perspectiva occidental constitucional, pero no es tan descabellada desde la perspectiva de la crisis climática. O sea, es un desafío precisamente como hemos pensado el derecho, pero se ha vuelto desde la perspectiva de la conservación una de las necesidades donde tenemos que establecer límites. No puede simplemente decir, este territorio va a ser forestal y aquí vamos a plantar monocultivos y vamos a secar en las aguas, vamos a empobrecer el entorno, vamos a usar cualquier pesticida. Eso no puede ser, tiene que haber reglas del juego, donde precisamente la riqueza sea compartida, no simplemente que se explote. Tenemos la segunda industria del país, la industria forestal, pero con tremendos costos en materia medioambiental y en materia social y de conflictividad. Muchas partes, y eso no solo porque las tierras, alguna parte de las tierras que usan esas empresas forestales eran tierras ancestrales indígenas y pasaron con la historia a manos de ellos, sino sobre todo en la actualidad, porque el modelo forestal no es sustentable ecológicamente, y eso para los pueblos indígenas no es un detalle, es la razón misma de ser. Ser indígena significa estar en un territorio y tener que estar en armonía con la naturaleza. Una cosmovisión, como se dice, diferente. Exacto, y eso incluso cuando tú vives en la ciudad, ser indígena, si hay algo que significa, no es vivir o vestirte de una determinada manera, tener una costumbre que no haya cambiado en el tiempo. Ser indígena significa tener lealtad a una tradición, aunque tú vivas en la ciudad, y esa lealtad tiene como mínimo, como un denominador para todos los pueblos indígenas, una cosmovisión respecto a la naturaleza. Entonces, no significa que las forestales no puedan existir, sino que van a tener que cambiar la forma en que lo están haciendo, que para los pueblos indígenas, y esa es una razón en los conflictos, es fatal, no respeta y no es sustentable con el medio ambiente, simplemente. Bueno, han aparecido muchos temas colaterales, la naturaleza, sus derechos, no alcanzamos a hablar de la reconversión de la mano de obra productiva, cuando producto de la ley de pesca, ¿verdad?, quedan comunidades ancestrales sin su única fuente de trabajo, en fin, pero vamos a sugerirle a la Universidad del Desarrollo poder seguir explorando en Pulso Constitucional estos temas, y termino agradeciéndoles muy sinceramente a nombre de esta casa de estudio a Salvador Millaleo, a Iván Huenquelaf por su aporte. Siempre me cuesta, perdón. Huenquelaf. Su aporte, como les digo, a este debate y a la tremenda responsabilidad que pesa sobre los convencionales constituyentes, quienes están definiendo al final el modo de vida que tendremos chilenos y chilenas hacia el futuro. Muchas gracias nuevamente y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.